Muy buenas tardes para todos. Muy buenas tardes para todos. Saludos desde Conempre, Aprendo en Casa, en alianza con Fundetet. Esta es la clase de seguridad vial, el módulo 4, primeros auxilios, relacionados con accidentes, relacionados con todo el tema del tratamiento médico in situ y el transporte especializado. Para esto, la atención hospitalaria y la rehabilitación y reinserción social. Entonces los dejo con la profe, la ingeniera Sandra Paola Agudelo, que hoy nos acompaña María Mónica, nuestra estudiante de vial. Muchas gracias. Gracias. Señora Ana, ¿este no es el módulo 5? Sí. Sí, el módulo 5. Señora, el módulo 5. Para los espectadores, los de canales de YouTube y Facebook, también les interesa el nombre del módulo, sobre todo, el módulo es primero auxilio. Bueno, entonces los dejo, que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias, hasta luego. Hola, Mónica, ¿cómo está? Muy bien, doctora. ¿Y usted cómo se encuentra el día de hoy? Bien, gracias. Este módulo está chévere, ¿no? Sí, aprendimos enfermería. Bastante importante y práctico. Bueno, listo. Pues básicamente lo que revisamos en este módulo, esta gráfica me pareció muy pertinente, que es como la secuencia de eventos en un accidente y su medida de actuación en caso de. Entonces, esto está el accidente. ¿Qué se supone que debemos nosotros hacer? Todas estas son acciones como paralelas. Está la petición de ayuda, o sea, ayuda a los organismos de socorro. Actuaciones prioritarias, que tienen que ver, pues, básicamente si estamos o no estamos entrenados para poder socorrer a unas personas. Está el tratamiento médico, que eso ya es cuando la persona entra, digamos que al nivel de urgencias, cuando ya entra a la clínica. Está el transporte especializado, que tiene que ver con el tema de ambulancias. No, ahí el tratamiento médico, esto tiene que ver especialmente los paramédicos, ¿no? Que los paramédicos llegan a estabilizar la persona. Y está el transporte especializado, pues como vimos, esto es importante, todos estos pasos, porque según el módulo y lo que hemos leído, pues muchas personas fallecen a consecuencia de malas prácticas en el transporte o en estos primeros etapas anteriores. Ya el tratamiento especializado, la atención hospitalaria y rehabilitación y recepción social, ¿sí? Rehabilitación tiene que ver con el tema funcional y recepción social tiene que ver con el tema psicosocial, o sea que pues un accidente también nos crea problemas en la parte mental. Y vamos a avanzar. Entonces, aquí veíamos algo bien interesante, que son las medidas de las diferentes como enfoques, ¿sí? Medidas relacionadas con la víctima, o sea, ¿qué medidas tenemos que tener con esa víctima? Entonces, prestar a los heridos el auxilio que resulte más adecuado según las circunstancias. Llamar a la línea, o sea, también volvemos a repetir como la cadena de eventos, llamar a la línea de socorro, ¿sí? Aquí pues la 123 es una línea general de urgencia y ellos remiten ya sea policía, bomberos, Cruz Roja, dependiendo. Avisar a las urgentes si aparentemente hubiera resultado heridos o muertos alguna persona cuando lo pida a alguna de las personas implicadas en el accidente. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que si nosotros vemos un accidente y vemos un herido o un muerto, obviamente tenemos que llamar. O si no vemos eso, pero una persona implicada en el accidente, si de pronto nos pide ayuda, que ya vemos a los agentes de tránsito, pues esa es la idea, colaborar. Establecer un ambiente de seguridad, tranquilidad a la víctima y buscar la colaboración de otras personas para pedir auxilio, para auxiliar a la víctima, ¿sí? Entonces también nosotros, si podemos estar en esas circunstancias y hay otras personas alrededor, podemos pedirle ayuda a esas personas, ya sea que de pronto nos colabore
llamando, ya sea de pronto que nos ayude a encerrar el área. Tratar al accidentado con máximo cuidado y seguridad, evitar que el herido ande o hacerlo andar. Entonces, por lo menos aquí en este módulo nos enfocaba muchísimo que en accidentes, como posiblemente la mayoría de veces se tiene problemas de columna a nivel de cuello, entonces lo mejor es no movilizar a la persona, porque ahí le podemos crear un daño peor, porque esto tiene pues, digamos, ahí según la anatomía vemos que al mover la columna de una forma mal, no de pronto esto, hacerle la acomodación, pues se puede generar un problema más grande. Dice, estos son como, no dar a los heridos como norma general, comida, bebida, medicamentos, menos bebidas alcohólicas, ¿no? Pues nosotros, esto es delicado, o sea, nosotros no podemos decirle si vemos un herido y que dice que le duele la cabeza, entonces darle un acetaminofeno, ibuprofeno, ¿no? No sabemos esa persona si tiene determinada alergia o sensibilidad siguiente de medicamento, entonces nosotros lo que estamos es empeorando la situación. No estorbar en la atención de los accidentados. Sí, eso pasa mucho. Hay un accidente, llega un poco de mirones, pero esos mirones nadie sabe ayudar, ¿sí? Y si obstaculizan a las personas, digamos, yo he visto cómo a las ambulancias no pueden entrar porque hay multitud de gente. Entonces, el tiempo de atención, empezamos a hacer un estorbo, ¿no? Entonces, si sabemos, colaboramos, atendemos, lo mínimo que tenemos que hacer es llamar, ¿no? Medidas relacionadas con la compañía de seguros. Entonces, aquí también nos informa, pues, el tema de la compañía de seguros, o sea, los SOATs, ¿sí? O otras aseguradoras. El accidentado averiado debe ser solo por un vehículo o grúa, ¿sí? Entonces, a veces vemos que está prohibido en esta parte, vemos que los transportes de los vehículos averiados no puede ser transportado por otro vehículo, ¿no? Sino tiene que ser por un vehículo o grúa, que muchas veces vemos eso, y eso pues crea también riesgos, ¿sí? Solo se permite ser transportado por otro vehículo, a veces que vemos que lo colocan con un lazo de ayuda, pero una distancia mínima, o sea, simplemente de pronto es que quedó en la mitad de la vía, entonces lo vamos a empujar con otro carro, pero para orillarlo, no para llevarlo, ejemplo, de Piedecuesta a Florida, ¿no? Eso crea accidentalidad. Dice que esto está totalmente prohibido en las autopistas, ¿sí? En la autopista está prohibido hacer ese tipo de maniobras. Sí, en las autopistas y autovías, en las que remolque deberá hacerse en todo caso con un vehículo grúa. O sea, que en la autopista no podemos ver ese tipo de situación. Bueno, dice medidas relacionadas con las autoridades o sus agentes. Entonces, ¿qué nosotros debemos que hacer? Facilitar datos o documentos que se pidan. Si nosotros, por ejemplo, en ese momento estamos, nos accidentamos, pero pues no tenemos consecuencias graves, o estamos en compañía de alguna persona que está accidentada, entonces nosotros podemos facilitar eso. Los documentos, proporcionar la información sobre cómo se produjo el accidente, para poder pues llenar los diferentes documentos. Hay que describir cómo se presentó exactitud y fidelidad a las circunstancias del hecho. Y obviamente si nosotros, el agente nos exige la prueba de alcoholemia, pues nosotros tenemos que aceptar esa prueba de alcoholemia, ¿sí? O sustancias psicoactivas. No nos podemos negar. Estas medidas son especialmente en el caso de transportes especiales, como en el caso de por lo menos los tanques, los carros tanques que suministran combustible, los de gasolina. También aquellos, digamos, camiones que transportan, ejemplo, gas, que transportan químicos, ¿sí? Estas son las medidas generales. Estos tipos de, digamos, de transporte, pues, además tienen unas medidas prioritarias debido al tipo de material o químico que se transporta, ¿sí? Por lo menos sabemos que digamos, hay
Esto también pues es importante porque cuando nosotros vayamos a pedir la cadena de llamadas, por ejemplo, llamar a bomberos, llamar a Cruz Roja, dependiendo de dónde vayamos, es importante informar que es un vehículo que lleva sustancias, mercancías peligrosas. Entonces, por ejemplo, si es gasolina, si es ACPM, si es de pronto hipoclorito, si es gas. Entonces, eso es importante. Dice que determinará las instrucciones escritas para el conductor facilitadas por el fabricante y el expendedor para cada materia o clase de material. Lo que pasa es que estos conductores que transportan mercancías de sustancias peligrosas, ellos deben que estar certificados. Ellos deben que hacer un curso que se llama curso de transporte de mercancías peligrosas. Digamos, si un conductor está transportando sustancias y no tiene el curso, pues está infringiendo la norma. ¿Y por qué se necesita ese curso? Que esos conductores tengan conocimiento para que ellos puedan actuar. Ha habido casos en los cuales por lo menos le echan agua para apagar un incendio y resulta que el agua lo que hace es aumentar o se distribuye más el fuego. Entonces ellos tienen medidas básicas, los conductores tienen que capacitar en eso. Cuando el conductor o su ayudante estén imposibilitados para actuar, demás conductores, usuarios, cualquier persona advierte la norma inmovilizar estado vehículo deberán abstenerse o actuar directamente sobre la mercancía, ¿sí? Ahí sí dicen como quien dice, cuando en este caso, cuando tenemos mercancías peligrosas y digamos nosotras estemos capacitadas, entrenadas para prestar auxilio, la recomendación es que no nos acerquemos, porque no sabemos si hay un material explosivo, si hay un material que de pronto asfixiante. Entonces, por eso dice que no debemos acercarnos. Abstenerse de actuar o intervenir directamente sobre la mercancía, ¿sí? Nosotros, ejemplo, que yo haya un líquido así de la forma que se está derramando y yo cojo un trapo y voy a absorber y resulta que de pronto ese líquido es corrosivo y me termine a mí pues haciéndome una quemadura de segundo, de tercer grado química, ¿sí? Entonces yo lo que empeoro es el accidente. A mí misma me estoy haciendo el daño. Procurar alertar del peligro existente a quien pueda resultar afectado, ¿sí? Entonces normalmente cuando un carro de estos se cae, lo mejor es distancia, y si yo puedo advertir vienen más vehículos, entonces yo informar que hay un carro que de pronto puede explotar, que de pronto puede incendiarse, que de pronto puede tener un gas venenoso, asfixiante. Básicamente es muy básico, eso sí ya es como ayuda especializada con bomberos. Auxiliar en su caso a las víctimas, pero absteniendo de estar sobre la carga del vehículo, sí. O sea, realmente uno lo único que puede hacer ahí es básicamente si puede ayudar a la persona a salir y alejarse de la zona, eso es lo único, el resto no podemos hacer nada. Porque es para poder nosotros actuar en este tipo de, digamos, de siniestros, nosotros tienen que tener unos elementos de protección personal, o sea, unos trajes específicos, un entrenamiento específico. Sí, por lo menos hay unos trajes en los cuales para la respiración tiene su contenedor de oxígeno. Entonces nosotros por más que quisiéramos no tenemos los elementos adecuados para poder hacer en este caso. Ahorita más tarde vemos de pronto un accidente que creo que lo tengo, precisamente una persona que trató de ayudar y era un policía, sí, trató de ayudar y resultó pues muriéndose. Bueno. Dice la comunicación, esto ya es el tema el tema de cómo es la comunicación. La comunicación en caso de accidente a las autoridades o sus agentes se efectuará por medio más rápido, incluida la información especial sobre, ¿sí? Entonces, lugar donde se ha producido el accidente. Entonces, cuando estamos nerviosos y hacemos una llamada, lo que cogemos el teléfono y decimos un accidente, y colgamos, ¿sí? Pero un accidente, ¿dónde? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces, los organismos de socorro van a quedar igual de perdidos porque la persona
pues sí llamó, pero no hizo la tarea como completa. ¿Sí? Entonces es muy importante. Aquí estamos viendo cómo cada persona, cada eslabón, cada paso es de gran importancia y vital. No más esa persona que hace la llamada, que sea lo más concreto. Entonces, el lugar, ¿sí? O sea, dirección, lo más específico. El estado del vehículo implicado y las características del suceso, ¿sí? Entonces, el vehículo está incendiándose, el vehículo está delalaiado, el vehículo tiene tal característica, si tiene o no tiene mercancías, sustancias peligrosas, ¿sí? Ahí sí ya juega el tema de las señalizaciones, ahí hablan del color naranja, sí, eso ya son señalizaciones que son unos códigos y unos números en los cuales dice por lo menos el hipoclorito tiene tal número, por ejemplo el 1218, ¿sí? Esos son, digamos, esos carros están marcados precisamente para eso, para cuando lleguen los organismos de socorro, sepan qué tipo de químico es el que transporta. Eso es una codificación internacional. Dice necesario para identificar la clase de mercancía. También tenemos que informar si existen víctimas, si no existen víctimas, cuántas circunstancias sea posible. O sea, tratar en esa llamada, si sea lo más corta, poder informar lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque por lo menos si es en el caso de que está incendiado, o hay un tal químico y yo le puedo decir a la persona, no, mire, es que se cayó un carro que llevaba un ácido, ¿sí? Entonces los bomberos van a saber específicamente llevar el tipo de componente para poder tratar ese ácido. No es lo mismo el componente para tratar un ácido, para tratar un hipoclorito, para tratar la gasolina, ¿sí? Entonces ellos van a poder acercarse con el elemento adecuado, con la sustancia adecuada para poder minimizar más, digamos, la situación. Por eso se necesita que sea lo más concreto. Entonces, lo que más podamos determinar. Informar. Bueno, aquí ya vamos como el tema de las responsabilidades, que eso pues interesante porque pasa mucho, ¿no? Que muchas veces encontramos personas, accidentes, y pues las personas solo pasan y ya, ¿sí? Y de pronto en ese lugar hay una enfermera, de pronto hay una paramédico, de pronto hay un médico y a él se le hace fácil pues seguir derecho y no prestar la ayuda, si está ahí. Entonces ahí dice que este tema es un tema de pues responsabilidades, ¿sí? Un tema de reglamento general de circulación. Dice que la obligatoriedad de prestar auxiliar o solicitar auxilios para los usuarios de las vías, ¿sí? Entonces, estamos diciendo que si nosotros somos competentes, personas que sabemos de primeros auxilios y no los prestamos, queremos decir que estamos incurriendo en una negligencia. O lo mínimo que uno puede hacer es que si uno pasa por un lugar o está en un momento de eso, lo mínimo que puede hacer es llamar, ¿sí? Pero no nos podemos quedar ahí solo de espectadores. Entonces aquí tiene que ver el tema de las sanciones. Entonces dice que si se sabe prestar primeros auxilios y no se realiza, también si no se de primeros auxilios y no llama al organismo de socorro, ¿cuál es la multa? De 3 a 12 meses de prisión, ¿sí? Entonces, esto, como le digo, sí, puede ser que ahí haya un paramédico y pues se le hace fácil ni llamar ni auxiliar. Entonces, esto tiene multa, tiene consecuencias, o por lo menos no informar. En ocasiones, bueno, en el caso, ejemplo, el que ocasione el accidente, el daño y no auxilia ni llama. Ejemplo, que yo sea doctora y yo atropelle a una persona y yo decida no auxiliarlo, ¿sí? Entonces yo le hice el daño y además que yo soy capaz de auxiliarlo, no lo hago. Entonces la multa es de 6 a 18 meses de cárcel. Además esto también tiene el tema de cárcel, pero también tiene el tema de indemnizaciones, ¿sí?
Si la persona llega a perder, a tener, pues ya hay unas indemnizaciones penales que son monetarias, pero la cárcel ahí ya está estipulada. Y habla no solo de que si yo hago el daño, digamos yo hago el daño y huyo de la escena, y digamos es más agravante si yo sé esto de primeros auxilios y no los presto. Pero si yo también hago el daño y pronto accidento a una persona y tampoco la ayudo, lo mínimo que yo tengo que hacer es llamar, ¿sí? Informar, pedir una ambulancia. Entonces, esos son los agravantes respecto a las multas. Aquí nos hablan solo de cárcel, no nos está hablando de la parte penal, la parte civil, perdón, responsabilidad civil en la cual es el tema de indemnizaciones monetarias, porque se paga las dos, no solo se paga cárcel, sino también el tema monetario. Bueno, aquí me pareció muy interesante el tema del botiquín, porque muchas veces pues hay botiquín, pero no sabemos qué tiene ese botiquín. Sí, en mi caso, pues uno dice, hay poco conocimiento de esto, y yo que trabajo pues salud ocupacional, pues a uno le preguntan esto, pero no hay una legislación así como clara. Entonces, aquí dice que lo más importante es mantener siempre en condiciones y uso, saber utilizarlo adecuadamente. Entonces, no solo tener el botiquín, también inspeccionar que los elementos que tengo no estén vencidos, que no estén averiados, que de pronto los guantes quirúrgicos estén rotos o contaminados. Entonces, tengo que inspeccionar que estén adecuados y también saber por lo menos utilizarlo. Por eso, como yo cuando motivo a la participación de primeros auxilios y aprender a primeros auxilios, yo les digo, esto de primeros auxilios es para todos, ¿sí? Porque esto no es solo a nivel de empresa, si a uno se le presenta una urgencia o algo y uno sabe manejar, pues prestar un primer auxilio, uno puede salvarle la vida al papá, a la mamá, a la familia, al amigo. Es un tema que es importante para todos. Entonces aquí nos dice qué tipo de elementos, guante quirúrgico en bolsa hermética, ¿sí? Yo que hago inspecciones de botiquines también precisamente a conductores, sí, están los guantes, pero están ahí sueltos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Porque se supone que un guante tiene que estar no contaminado. Si el guante está con suciedad y voy y lo uso y voy a desinfectar una herida, entonces lo que hago es infectarla peor, porque el guante está sucio. Entonces eso lo venden en bolsitas y tenerlo ahí en buen estado, ¿no? Que de pronto la bolsa no esté rota. Algodón prensado, enrollado y estéril. Compresas estéril, vendas, gasas, apósitos estéril, adhesivos, tirillas. Dice que las tirillas no menos de 1,5 metros de largo. Un pañuelo grande como para utilizar, sí, como un pañuelo. Esparadrapo, un par de tijeras, unas pinzas impermeables y algunas soluciones desinfectantes. Bueno, aquí pues en el tema de botiquines no podemos tener pastillas. Nunca podemos tener pastillas ni en el botiquín del vehículo, ni en esos botiquines que ahorita todo el mundo por ley los tienen que tener hasta los edificios y las empresas. ¿Por qué las pastillas no? Porque nosotros no somos médicos para decirle tómense este ibuprofeno, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros sí podemos, digamos, dar algo y esa persona se puede empeorar y prácticamente a uno lo acusan de homicidio, ¿sí? Porque prácticamente puede darle ese tipo de... Entonces, en los botiquines no deben quedar pastillas. Esto es lo básico. Aquí yo diría que faltaría el tema del cuello, ¿sí? El cuello, el inmovilizador de cuello, inmovilizadores es muy importante. No está acá, pero lo que veíamos que por lo general siempre a la persona que está en un accidente de tráfico se va a tener que inmovilizar. Entonces, ¿qué se le inmoviliza? El cuello. Inmovilizador de cuello, bueno, porque hay unos que he visto que venden eso, parece para una muñequita. No sirven, son como para bebés. Es un inmovilizador de cuello. También hay inmovilizadores de manos, ¿sí? Entonces es importante tener todos estos elementos. Entonces eso es como el tema general del botiquín.
Aquí la diapositiva está un poquito, se ve como desconfigurada. Sí, ahí la vemos como mejor. Bueno. Bueno, aquí básicamente habla de la secuencia de eventos. Entonces está la llamada. O sea, uno lo primero que uno a veces dice, sí, voy a auxiliar primero a la persona, sí, venga, yo sé de primeros auxilios, le voy a hacer reanimación, sí. Pero ahí en el módulo veíamos que mucha gente se podría a nosotros estabilizarla en el momento, pero si no llega la atención oportuna, esa persona no va a tener posibilidades de sobrevivir, ¿sí? Porque sí la podemos estabilizar, pero el requerimiento especializado, si no lo tiene prontamente, hablaba más o menos de unos minutos para que esa persona pudiera lograr sobrevivir. Entonces, por eso es tan importante, veo algo, llamo, ¿sí? A veces, digamos, en las empresas cuando se habla el tema de emergencias y todo eso, dice, bueno, se prendió algo, es una fábrica de químicos, una fábrica de colchones, ejemplo, llame una vez a bomberos, ¿sí? No importa si viene bomberos y no pasó a mayores, el problema, bueno, lo pudimos controlar, pero resulta que si no está la llamada y la gente se pone a controlar el incendio y se le sale de mano y no es capaz y no han llamado bomberos, prácticamente va a ser muy difícil, ¿sí? Entonces, por eso dice, llamamos, automáticamente ayudamos a prestar auxilio, que son como las imágenes que están acá, ¿sí? Luego aquí está el tema de, ya en los primeros auxilios, digamos que empezamos a mirar, pues más adelante miramos eso, que es el tema de signos vitales, ¿sí? Y obviamente el transporte. Entonces, mire, la primera persona que se aproxima al lugar del accidente entra en forma parte de la línea de supervivencia, ¿sí ve? De asistencia, de la cadena, o sea, no es, y eso es de verdad muy común, ¿sí? Esto, de que yo veo un accidente y me voy, es la única persona que está ahí, no hay nadie más que pueda al menos hacer una llamada. ¿Y qué quiere decir? Que nosotros si vemos eso, lo único que tenemos que llamar. Esta primera persona alerta o es el primer interviniente. O sea, ¿qué quiere decir? Que las posibilidades de que esas personas sobrevivan o que no tengan consecuencias graves y fatales depende de esa persona que llamó. Es tan importante esa llamada que depende precisamente de esa persona. Entonces, aquí hay un esquema que es, ya cuando nosotros es, bueno, mire que aquí vemos por lo menos antes de avisar, es proteger. ¿Sí? Nosotros estamos en un escenario, por lo menos en el caso de las mercancías peligrosas, yo también tengo que primero protegerme a mí, ¿sí? Porque si yo voy a ser la que voy a auxiliar y a mí me ocurre algo, hay unas consecuencias para mí y también la consecuencia por el accidentado, o sea, esa persona va a tener menos posibilidades de sobrevivir porque la persona que fue a auxiliarlo, pues no se dio cuenta, no sé, o sea, debe que haber una identificación de los riesgos. Si yo me acerco a una escena, tengo que tener la agilidad para poder determinar los riesgos hacia mí, hacia la víctima y hacia otros, ¿sí? Entonces, tenemos que proteger, autoprotección, o sea, nosotros, el tema de señalización es muy importante, identificar el peligro, ¿sí? Yo este tema, digamos, de los conos, yo tenía en mi carro unos conos chiquiticos, ¿sí? Y pues como por cumplir la norma. Pero entonces últimamente estoy visitando Chimita, una empresa en Chimita, y yo pasaba y me daba cuenta cómo esos operarios que hacen aseo, ellos están barriendo la vía, o sea, una vía de transporte como que llama, bueno, nacional, ¿sí? Y de verdad que si esa gente no tuviera esos conos, yo creo que los accidentarían, ¿sí? Porque son unos conos grandes, autorreflectivos. Entonces yo a una distancia más o menos de 2 metros veo el cono, entonces ya sé que hay un operario barriendo. Lo mismo pasa en los accidentes y mucho más de noche. ¿Sí? Si yo veo no hay un cono, no hay reflectivo, pues nadie se va a dar cuenta que adelante hay una persona accidentada y ¿qué hace? Pues lo que hace es estrellarse.
¿sí? Entonces eso de los conos no tenemos que ser tacaños, como quien dice, eso fue una de las cosas que compré incluso este mes. Compré los conos y compré el chaleco reflectivo, ¿sí? Entonces esos conos, la señalización es muy importante, colocar las luces de parqueo, identificar el peligro. Entonces ahí ya viene la secuencia del avisar, pedir ayuda ante los celulares, las líneas de emergencia. Sí, en ese momento uno no recuerda qué es bombero, qué es policía, pero uno sabe 1, 2, 3, ¿sí? Marca la 1, 2, 3 y ahí lo remiten. Socorrer. Entonces, ahí ya en el tema de socorrer ya se ve si uno sabe o no sabe primeros auxilios, ¿sí? Y ya viene la aproximación de valor de conciencia. Ahí se veía en el módulo que en el tema de primeros auxilios, lo primero que tenemos que identificar es el tema de conciencia del paciente, ¿sí? ¿Cómo lo identificamos? No moviéndolo, sacudiendo. Dice que en los accidentes de tránsito no podemos sacudir ni mover una persona. De pronto hablándole, haciéndole un pellizco en una pierna, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta preguntándole, hola, ¿usted cómo se llama? ¿Qué pasó? Ahí nos damos cuenta si la persona está o no está consciente, porque si la persona no está consciente, pues puede ser que la fatalidad sea mayor. El estímulo doloroso y qué le pasa, ¿sí? ¿Qué le pasa? Usted dice, no, pues ahí lo que usted, en sus capacidades de conocimiento de primeros auxilios, pues nos podemos determinar si de pronto, ¿no? Hay una fractura, hay una hemorragia, hay una quemadura, hay una cortadura. Entonces, estos son como las secuencias. Entonces, ¿qué es el PAS? Proteger, avisar o alertar o socorrer, ¿sí? Entonces, aquí ya es como el esquema de los pasos, que es lo mismo que ya hemos estado hablando, ¿sí? Por lo menos en el tema de las motos nos recomiendan no quitar casco, ¿sí? Porque puede estar teniendo problemas a nivel de cuello. Le quitamos el casco y tenemos a tener consecuencias fatales. A mí me han contado muchos casos de personas que a veces ahorita uno dice, no, pero es que antes la gente la agarraban, se accidentaban, la echaban en un carro y listo, y la llevaban. Pero también he escuchado personas que han dicho, sí, le hicieron eso y resulta que le partieron la cadera, le partieron, yo no sé qué, y el señor quedó discapacitado, postrado en cama. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, en el momento no había tenido, digamos, la columna una consecuencia tan grave, pero en ese transporte, por no saber adecuadamente la inmovilización, por eso se requieren camillas y todo eso, pues la consecuencia fue peor. Sí, de pronto el señor pudo estar incapacitado 1 año, pero resulta a ese mal transporte, a ese primer auxilio mal hecho, el señor quedó de por vida así, paralítico. Entonces, aquí también volvemos al tema, ¿sí? ¿Qué información se hace? Dice lugar, calle, número, punto, ¿sí? Como yo que hice una llamada, entonces yo dije tal dirección, casa, color tal, al frente, yo no sé qué, uno tratar de ser, porque en ese momento, pues, todos van deprisa y de pronto, y pues, no es tan clara toda la información, ¿sí? Número de heridos, si lo tenemos, ¿sí? Ah, importante, que dejar un número de celular, ¿sí? Si uno es la persona que está ahí mirando, pues que le miren el celular para que de pronto ocurre, ¿no? Que bomberos tenga una pregunta o se perdieron, ¿sí? Y estar pendiente del celular, porque si yo llamo y me voy, o llamo y apago el celular o no contesto llamada, entonces esas personas les va a ser difícil llegar. Entonces, aquí está el tipo de la valoración inicial. Entonces, estamos hablando que inicialmente nosotros podemos hacer conciencia, respiración y circulación, que son los 3 como sistemas vitales de una persona. Y el tema de si la persona tiene respuesta a los estímulos. Bueno, aquí ya como que, pues hice como un resumen de de este módulo, lo más importante, aunque dentro del módulo hablaba de muchos temas, ¿no?
Es muchos temas por aprender, incluso habla de los aparatos, nos dicen cómo si tenemos una quemadura, una cortadura, una herida, ¿no? Pero pues yo creo que este tema pues de primeros auxilios se aprende pues en la práctica, ¿no? Se aprende en la práctica y pues eso hay en sus determinadas certificaciones. Entonces, esto, vamos a ver pues las preguntas. Las preguntas del módulo, porque pues aquí ya vemos lo que les comento, que es el tema de movilización, el tema de fracturas, pues ¿listo, Mónica? Entonces vamos a resolver el tema de preguntas. Mónica. Señora. Entonces vamos ya a hacer como alguna pregunta pues del taller y ahorita miramos por resolver la parte de las preguntas. Entonces, ¿tiene alguna pregunta pues de lo que socialicé? No, de lo que habló, no. De lo que hablé, ¿no? Bueno, listo. No. Entonces, pues vamos al tema de las preguntas. ¿Sí? Sí. Entonces dice el socorro, ¿esta es la primera? Sí. Sí, señora. Lee cuidadosamente las siguientes oraciones y... Ay, ahí decía que circula. yo lo escribí, fue la letra. Bueno. Ajá. Solo se conoce, bueno, entonces, ahí, ¿cuál es el socorrista solo se concentra en ofrecer primera ayuda a la víctima? Entonces... ¿Falso? Sí, eso es falso. Sí, porque vimos el tema de, ahí es falso. La frecuencia cardíaca de un infante de 1 año fluctúa entre 70 a 100 latidos, 117. Sí, señora. Sí, verdadero. Sí, ese es el rango. Normalmente uno con edad va bajando el número de latidos. Esto, por lo menos los adultos mayores, o sea, es más sano. O sea, un niño tiene hasta 117 latidos porque pues está en una etapa muy diferente, pero un anciano, lo normal de los latidos para una persona sana que es de 70. ¿Sí? Si un adulto mayor tiene 70 late una persona sana, pero si tiene mayor de 80, no. No, pues digamos, hay un rango hasta 100. Realmente el rango para los adultos está hasta 100. Pero en reposo, si tenemos 100, estamos mal. Tenemos problemas en el corazón, como una taquicardia o algún tipo de... ¿sí? O sea, en reposo, esto es en reposo. ¿Sí? Entonces, sí, entonces normalmente esos hay unas tablas por edades, ¿sí? Mujeres entre tanto, normalmente que no pase de 100, pero entre menos las palpitaciones estén, entre 70 a 100 es mejor, ¿sí? No pensaba que es al revés, entre más rápido, no, es al revés. Las palpitaciones tienen que estar entre más bajitas mejor, pero tampoco menos de 70, ¿no? Un ataque de asma puede caracterizar por disnea. ¿Sí o no? Disnea, ¿yo qué es? Disnea. O sea, un ataque de asma se puede caracterizar, o sea, sí, puede señora, ser, es cierto. O sea, si disnea es dificultad respiratoria y falta de aire. Sí. ¿Sí? Entonces sí, verdadero. Se me perdió aquí el modo. ¿Cuál es la otra pregunta? Espere, profe, que me salí. Yo también. Es que yo estoy acá desde el celular. Sí, más difícil. ¿La sexta? Ajá.
Lo primero que un rescatador debe realizar cuando llega a la escena del accidente es inmediatamente realizar el ABC de la evaluación. Sí, ¿Verdadero? verdadero, sí. En términos generales, el examen secundario se comienza desde la cabeza y usualmente bajando hasta los pies. ¿Verdadero? Ujú. La técnica evaluativa del llenado capilar nos ayuda a determinar el signo de palidez y un posible diagnóstico de shock. ¿Verdadero? Verdadero, sí. Primeros auxilios son las maniobras básicas de ayuda inmediata dado a una persona que se ha lesionado o repentinamente enfermado. Verdadero. Ujú. Durante la evaluación, examen primario, el rescatador debe realizar un historial, entrevista de la víctima, así como los signos y síntomas de esta. ¿Verdadero? Sí. Tórax bamboleante, Esa creo que no, ¿no? que La octava es falso. la duración de la evaluación, examen primario. Ah, sí, no, sí, examen primario, sí. Ujú. Sí, esa es verdadera. Tórax bamboleante, ¿es un signo de trauma en el tórax? Sí. Sí. Lo primero que hay que hacer al socorrer a una víctima lesionada incluye todo tipo de condición, accidente, es ofrecer los primeros auxilios, heridas y contusiones. ¿Verdadero? Verdadero. Un pulso lento y fuerte puede ser indicio de una aplopegia o contusión. ¿Verdadero? Verdadero. Sí. Se considera una frecuencia cardíaca normal en adultos si esta fluctúa entre 50 a 120 latidos. Esa yo puse que es falso. Sí, es falso. Hablábamos, ¿se acuerda? De 50 a 100 en adultos. Sí. En adultos es de 60 a 100. Ya menor a 60 es malo en un adulto y mayor a 100 es malo. La prioridad para el rescatador es aplicar los primeros auxilios en aquellas condiciones de vida o muerte. ¿Verdadero? La prioridad para el frecuencia. rescatador. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, no es que estaba esto. Sí, ¿Esa es verdadero? sí. La frecuencia respiratoria normal para adultos se encuentra entre 12 y 20 respiraciones por minuto. La frecuencia. Esa le puse verdadero. Sí. Ujú. Un pulso débil y lento debe ser indicio de alta presión arterial. Falso, porque cuando la presión Falso. arterial está alta, pues es más rápido, ¿no? Sí, exacto. Y el segundo punto, ¿sí? Sí. Marca con una... En toda ¿Cómo? escena de una emergencia se debe evaluar la seguridad de la escena, determinar cuántas víctimas hay en su condición general, traer el botiquín de primeros auxilios y ponerle al equipo de protección antes de prestar la ayuda. O todas las anteriores. Todas las anteriores. Exacto, sí. Al evaluar una víctima consciente, el auxiliador debe tener su consentimiento y luego hacer preguntas para saber cuál es el problema principal, evaluar si tiene dificultad para respirar, frecuencia respiratoria, observar la cabeza, los pies, heridas, buscar rótulo con alerta médica, todas las anteriores. Todas las anteriores. Sí, todas las anteriores. La forma ideal de controlar el sangrado es Haciendo presión directa. Para tratar el sangrado de nariz, mantener presión en el puente de la nariz y hacer que la víctima se incline levemente hacia atrás. Ajá. Vamos para el punto. Siempre tenía bastantes preguntas, ¿no? No. Sí. Un color azul grisáceo en la lengua, labios, uñas y piel, un signo que el cerebro está recibiendo poco oxígeno. Este signo se conoce como cianosis.
Cianosis, si está recibiendo poco oxígeno. Para verificar la temperatura corporal de un accidentado, sobre cuál parte del cuerpo la víctima se debe colocar, parte trasera de su mano. No entendía esa. En la frente de la cabeza. Aló. Sí, es que estoy, le verifica la temperatura con qué. Ah, So- ya, o sea, no tenemos termómetro, o sea, la mano, ¿no? Sí, porque ahí dice que sí, en la cabeza, en el brazo o en el abdomen. Sí, en la cabeza. Ujú. La taponada Ajá. Léelo. cardíaca. Sí, léalo, usted que le entiende más la lectura. La taponada cardíaca se caracteriza por venas distendidas en el cuello, hipotensión y pulso estrecho. Sí. Ujú. Cuando se administran los primeros auxilios, la condición que debe tratarse primero es las condiciones de vida o muerte, ¿no? Sí, claro, las básicas. El dolor, pues. Sí. Ujú. Sí, porque ahí dice que aquella que sea más dolorosa o las condiciones de vida o muerte o toda fractura o dislocación, ¿no? Porque en todos los No, casos toca no se... la de vida o muerte porque recuerde que tenemos los tres, ¿no? Sistema respiratorio, que los tres básicos. En esta sí estaba como confundida. Dice, el rescatador puede reclutar a los curiosos para que ayuden Sí, en las siguientes tareas. El rescatador puede sí, sí. reclutar, o sea, puede solicitar ayuda de las personas que están ahí. Ah, bueno, entonces está la A, la B y la C. O sea, ahí se supone que son curiosos, son personas que no están capacitadas, no hay un médico, no hay una enfermera, no hay un paramédico entre los curiosos, ¿no? Entonces, él no puede colocar una fédula, ni movilizar, ni ofrecer respiración porque no sabe. Lo único que puede hacer es la B, llamar. ¿Sí? O sea, si yo estoy sola prestando el primer auxilio y hay un poconón de curiosos ahí, yo no lo puedo poner a que haga cosas Pues de primeros auxilios. yo me imaginé la escena diferente, que, por ejemplo, que llegó el rescatador, pero de pronto ahí había un enfermero o algo, entonces sí ayudaba No, o sea, ahí dice curiosos, o sea, no personas que sepan de primeros auxilios, simplemente te están mirando, Ay, usted. sí. Sí, curiosos. Entonces, la Ay, yo persona, lo mal. único, sí, bueno, la persona lo único que puede hacer es, por favor, yo estoy atendiendo la escena, sí, por favor, llamen a primeros auxilios, sí, llamen a la policía, sí. Yo soy una de las que empiezo a gritar, llamen así. Si estoy ocupada haciendo el primer auxilio, yo lo que necesito es que alguien coja un celular y llame, o por lo menos colocar una valla, decirle a las personas hay un accidente, no pase, ¿sí? Como ayudar a controlar el ¿Cuál tráfico. de los siguientes no se considera un síntoma? La autorragia, Ah, espera que se me perdió. porque los mareos y las náuseas son síntomas, ¿no? Sí, son síntomas, sí. ¿En qué pregunta vamos? Vamos en la Vamos. sexta del tercer punto. Ah, sí. Autorragia. 7. Vamos a... Ajá. ¿Cuáles medidas puede tomar el rescatador para proteger su salud en el momento de administrar los primeros auxilios? ¿Cuáles medidas? Sí, o sea, yo como rescatadora, ¿qué Sí. debo que hacer en ese momento? Lo Usar básico. los guantes, mascarilla de bolsillo, estar alerta de peligrosos desconocidos, considerar las situaciones de tráfico. Sí, esa es. ¿Sí era esa? Sí, porque en ese momento no sabemos si hay para lavarse las manos, ¿no? En la Sí. vía no hay, ¿sí? Y utilizar EPPs, pues, elementos, o sea, casco y eso, no, pues no sabemos si tenemos eso. Es así, utilizar 8. la... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en la evaluación de la víctima? Se realiza para identificar condiciones de vida o muerte. Entonces, pues la evaluación primaria. Sí. Ajá, ya historia 9. clínica, eso ya es en la clínica, y examen No físico. sé, ya en el hospital. 9. La evaluación secundaria consiste de, yo puse que era la B, examinar y tratar por condiciones de shock, abrir la vía respiratoria y determinar si respira, palpar el pulso,
Evaluar todo el cuerpo por posible hemorragia. Sí, esa es la segunda, ¿no? Sí, o sea, ahí en ese ya es como para el paramédico. La evaluación, la evaluación secundaria. Sí. ¿Sí Sí, es esa? porque la primaria es cuando yo, por ejemplo, nosotras, sabemos la secundaria es cuando llega el paramédico, porque él ya es más especializado. Y la terciaria sí ya es cuando está en el hospital, que ya sí le miran historia y sí. En esa también estaba confundida, en la 10. ¿Por qué Sí. una persona que no responde, o sea, que está inconsciente, debe colocarse de costado o de lado o posición de recuperación? Entonces yo puse que era para mantener la vía respiratoria abierta, para proteger los pulmones en caso de que vomite la víctima. La A y la B, o cuál Bueno, pero ahí era una sola. ¿Cuál es entonces? ¿Aló? La B, para mí sería la B. ¿Sí? ¿Era la B? Sí. ¿Por Proteger qué? los pulmones en caso de que vomite la víctima. Sí, exacto, sí, porque si estoy acostado, mantener las vías respiratorias abiertas, no, las vías respiratorias, si yo estoy acostado, están abiertas, por la nariz, la boca, ¿sí? ¿Cierto? Si estoy acostado, mis vías respiratorias están abiertas, como cuando yo duermo, ¿sí? Bueno. Demorar o Cuarto. evitar el vómito. Entonces, ¿esa por qué? Porque en el caso de, se supone que cuando hay vómito y yo estoy acostando el mismo vómito y estoy inconsciente, ¿no? O sea, yo no puedo hacer el reflejo de pararme o hacerme de lado, entonces es precisamente como esa persona no tiene la conciencia, entonces yo la dejo de lado por si vomita, entonces se le salga el vómito por el lado y no se le devuelva. Es la B. Cuarto, marca con una X la respuesta que crees que es correcta. Una persona que presenta signos de golpe de calor debe, entonces, enfriarse rápidamente, sumergiéndose en agua hasta el cuello. Golpe de calor, ¿sí? Sí, ese es el golpe de calor, ¿no? ¿Cómo? Que eso es el golpe de calor, cuando una persona ha estado expuesta a altas temperaturas y Sí. ahora, Entonces, no, sí, enfriar no es. ¿De cuál puso la D? la D, ¿no es esa? No, no, ¿Cuál? no. Bueno, presenta signos de golpe de calor. ¿Usted leyó en el módulo qué decía respecto a... Sí, pero es que el módulo no lo tengo ahorita acá. Pero decía eso, pero rápida, subiendo. Sí, sí se Sí, acuerda que decía eso, usted supuso. no, sí decía algo así porque el golpe de calor es cuando una persona ha estado expuesta a altas temperaturas y cuando ha estado expuesta a altas temperaturas, ¿por qué va a estirar suavemente los músculos? ¿Para qué usar sombrero? ¿Para qué caminar despacio bajo su temperatura? ¿No? El golpe de calor también da por el solo, ¿no? Esas personas que trabajan, ejemplo, los obreros, ¿sí? Que Pero no tengan sí, pero como protección. es una persona que presenta signos, o sea, ya tiene el Sí. golpe de calor. Aló, aló, hola, hola. ¿Profe? Hola.
Hola, hola. Bueno, sí, entonces continuamos por WhatsApp para terminar las respuestas, profe.